Yo quiero entenderte, pero también quiero llegar a algún lugar. Quiero saber si realmente tú quieres ese referéndum y sale que sí, ¿qué es lo que pasa? O sea, no hay independencia. Un encaje constitucional de Cataluña el distinto. Folio. Bueno, pero pones es que en el folio, eso es muy Cataluña importante. es una nación. Nosotros somos los primeros que hemos dicho, sí, Cataluña es una nación y pensamos que puede tener un camino como nación dentro de España, respetando esa diversidad plurinacional que yo creo que forma parte de la riqueza de nuestro país. Ningún problema. Ajá, vale, pero no querrías la independencia. No, o sea, yo lo he dicho 1000 veces. Vale, yo no quiero que Cataluña se vaya de España, pero no quiero hacer las cosas a lo bruto y por la fuerza. Yo quiero seducir. Quiero decir a los catalanes, puede haber un presidente, puede haber un gobierno que os escuche, que tenga otra actitud. Y estoy convencido que con otra actitud la mayor parte de los catalanes se quieren quedar. Pero que os escuche significa a lo que hay al final, detrás de toda esta historia. Es decir, ¿cambiaría fiscalmente la situación en Cataluña? ¿Al final Cataluña recogería más dinero y devolvería menos, que es lo que hay debajo de toda esta historia? Yo creo que la gente tiene que pagar, no en función de dónde viva o de dónde haya nacido, sino en función de lo que gane. Yo creo que los que ganan muchísimo dinero en Cataluña pagan menos de lo que quizá deberían pagar, igual que los que ganan mucho en Madrid o ganan mucho en Sevilla. Entonces yo creo que el problema fiscal de este país es, por una parte, que hay mucho fraude y mucho ladrón que nos ha robado a todos, como Jordi Pujol o como Rodrigo Rato, y que la gente tiene que pagar en función de la renta que tenga o en función de los beneficios que tenga, no en ¿Pero función de tendría dónde ha beneficios nacido. Cataluña, más beneficios de los que tiene ahora, sí o no? Yo apuesto por el principio de solidaridad. Yo creo que todos tenemos que ser solidarios. Eso sí, si tú me preguntas, ¿Cataluña tiene una serie de identidades particulares y Cataluña, digamos, hace que mucha gente se sienta de manera diferente? Pues seguramente sí, y eso no es un problema, la diversidad está bien. Ajá. Oye, quiero hacer una declaración de intenciones por si luego después alguna pregunta no es demasiado simpática, ¿vale? Yo quiero reconocer en público que creo que tienes un mérito enorme. Creo que España estaba de mierda y de corrupción tan hasta las cejas que casi no nos dábamos cuenta y tú conseguiste movilizarnos. Y además pusiste en valor que la crisis no trabajaba igual para todo el mundo, que había gente que se estaba aprovechando y que había gente que le habían dejado en el paro y que además no tenía esperanza, ¿vale? Esto estuvo muy bien, estuvo fantástico, pero ahora hay que dar un paso adelante. Ha llegado, Pablo, la hora de la verdad, ¿vale? La hora de mandar, de gobernar, construir un país, que eso no es solamente protestar o salir a manifestaciones, eso es también tomar decisiones que a lo mejor no le van a gustar a mucha gente. Tú, si eres el presidente del gobierno, ¿qué vas a hacer con España? ¿Cómo lo vas a hacer? Y sobre todo intenta dejarme claro quién lo va a pagar. Lo primero, muchas gracias porque las preguntas sean difíciles. Yo creo que en este país hay que acabar con eso de que los presidentes o los que quieren ser presidentes... Tampoco me eches gasolina que me vengo arriba. No, pero está bien que te vengas arriba. Está muy bien que te vengas arriba porque yo creo que los periodistas tenéis que hacer preguntas difíciles y que los políticos tienen que dar la cara y tienen que ir a los programas y contestar a preguntas difíciles, no como lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Un país más decente. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Mira, en este país lo que nos sale caro de verdad es la corrupción. Hay un dato que leí ayer que dice que nos cuesta la corrupción al año, y es un dato de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 48.000 millones de euros. Hay cosas muy sencillas, que es simplemente aplicar la ley. Hay que perseguir el fraude fiscal, hay que perseguir a los defraudadores, hay que acabar con las puertas giratorias, porque no puede ser que expresidentes y exministros, después de estar ahí, se vayan a chupar del bote a consejos de administración, a hacer favores a esas grandes corporaciones, Simplemente con un poquito más de decencia, respetando las leyes y con sentido común, nuestro país puede ir mucho mejor. He leído tu programa porque te acusaban muchísimo de vivir en los mundos de Yupi y de que no concretabas y de que en vez de una calculadora tienes un xilófono. Pues no te cuadran las cuentas. Y me gustaría ver un poco algún tema que me ha llamado la atención. Tú te comprometes a invertir 25.000 millones de euros para crear empleo, ¿vale? Ese dinero, ¿a quién se lo vas a dar? ¿A los empresarios de los que sospechas tanto por la mañana, por la tarde y por la noche? ¿O vas a crear tú el empleo directamente con empleos que va a crear el Estado? Explícame esto un poco mejor. Lo primero, a los empresarios hay que apoyarles, que en este país se les apoya muy poco, sobre todo a la pequeña y a la mediana empresa, que es la que se echa el país sobre los hombros. Hay una cosa que ya sabemos sobre qué cuentas salen y cuáles no salen. Las que no salen son las de Rajoy, y se lo han dicho en Bruselas, ¿eh? No se lo ha dicho Podemos, ha dicho esto que nos han presentado ustedes no sale. Nosotros decimos, hay que invertir. Primero hay que invertir en I+D.
y hay que invertir en competir por arriba. Por otra parte, hay que revertir los recortes que se han hecho en este país, porque el problema de los recortes es que hace que la gente no consuma. Yo no quiero un país en el que la gente tenga que pensar en la cuenta bancaria cuando hablamos de sanidad o cuando hablamos de educación. ¿Pero dónde salen los 25.000 millones? No me digas que hay alguien que tiene 25.000 millones guardados ahora y no los saca. Fíjate que sí. Acuérdate del dato de antes, 48.000 millones de euros, y lo dice la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Pero qué vas a contratar a Colombo para que vaya pillando a todos los ladrones? Tenemos a Colombo. Colombo... Bravo. Esto sí que es mola. Bravo. Esto sí que es acojonante. Esto se pone interesante. Es el as debajo de la manga que tenía Pablo Iglesias. Tiene a Colombo. Y trabaja para todos nosotros. Se llaman inspectores de Hacienda. Los inspectores de Hacienda en este país, el 70% los ponen a investigar lo que llaman economía sumergida. Investigan, por ejemplo, que un primo tuyo pues haga una chapuza en negro el fin de semana porque no le llega para llenar la nevera. Y yo digo, eso no está bien, pero hay que poner a ese 70% de inspectores de Hacienda a vigilar a los que defraudan, a vigilar a los de la SICAV, a vigilar a los de las cuentas en Suiza. ¿Vas a quitar la SICAV? Hombre, claro que vamos a quitar la SICAV, eso no puede ser. ¿Tú sabes cuánto paga un autónomo al mes? Pues no lo... Yo quiero entenderte, pero también quiero llegar a algún lugar. Quiero saber, si realmente tú quieres ese referéndum y sale que sí, ¿qué es lo que pasa? O sea, no hay independencia. Un encaje constitucional de Cataluña el distinto. Folio. Bueno, pero pones es que en el folio, eso es Cataluña muy importante. es una nación. Nosotros somos los primeros que hemos dicho, sí, Cataluña es una nación y pensamos que puede tener un camino como nación dentro de España, respetando esa diversidad plurinacional que yo creo que forma parte de la riqueza de nuestro país. Ningún problema. Ajá, vale, pero no querrías la independencia. No, o sea, yo lo he dicho 1000 veces. Yo no quiero que Cataluña se vaya de España, pero no quiero hacer las cosas a lo bruto y por la fuerza. Yo quiero seducir. Quiero decir a los catalanes, puede haber un presidente, puede haber un gobierno que os escuche, que tenga otra actitud. Y estoy convencido que con otra actitud la mayor parte de los catalanes se quieren quedar. Pero que os escuche significa a lo que hay al final, detrás de toda esta historia. Es decir, ¿cambiaría fiscalmente la situación en Cataluña? ¿Al final Cataluña recogería más dinero y devolvería menos, que es lo que hay debajo de toda esta historia? Yo creo que la gente tiene que pagar, no en función de dónde viva o de dónde haya nacido, sino en función de lo que gane. Yo creo que los que ganan muchísimo dinero en Cataluña pagan menos de lo que quizá deberían pagar, igual que los que ganan mucho en Madrid o ganan mucho en Sevilla. Entonces yo creo que el problema fiscal de este país es, por una parte, que hay mucho fraude y mucho